Prueba de audio, ¿cómo escuchan? Espero que bien. Vamos a comenzar entonces nuestro webinario el día de hoy, nuevamente con un webinario más de EPP Markets, analizando hoy las claves para operar el oro. ¿Cuáles son esas claves? Pues bueno, ya lo vamos a ver. La semana pasada tuvimos también webinarios muy interesantes. El ATR, creo que sacamos conclusiones bien interesantes. El RSI, hablamos también de las bandas de Bollinger. También sacamos unas estrategias interesantes, algo que les puede beneficiar a su operatividad todos los días. Recuerden síganos en nuestras redes sociales, @fpmarketslatam. Estamos actualizando constantemente nuestras redes sociales con información detallada, información relevante. Hoy, por ejemplo, hablábamos sobre el nuevo presidente de la Argentina y los impactos que ha tenido esto en las acciones ADR cotizadas en los Estados Unidos. También hemos hablado sobre los precios del petróleo que ante el aplazamiento de la reunión de la OPEP pues ha afectado los precios del petróleo y estos se han ido a la baja. Bueno, la información es detallada, por eso síganos en nuestras redes sociales, @FP Antes de comenzar, tengo que decirles, FP Markets es un broker con 18 años de experiencia en los mercados, un broker regulado SN, que además de eso, pues le gusta hacer las cosas con transparencia, no somos demasiado masivos, mediáticos, nos gusta progresar de manera orgánica. Así que conózcanos, denos la oportunidad o deseen más bien usted la oportunidad de conocernos y sepa que FPMarket es una gran opción para su trading intradía. Vamos a comenzar entonces con operar el oro. ¿Cuáles son esas claves de operativa en el oro? Pues vamos a ver el análisis fundamental del oro, pues el oro como activo refugio. Mientras recordemos que luego el oro y además las divisas, cuando se empieza a crear el mercado de divisas después de que se pierde el patrón oro, por allá después de que Richard Nixon, pues eh, digamos que decide terminar el patrón oro cerca del 1971, pues empieza digamos que algo muy diferente para el oro, lo que vemos pues comúnmente como un activo que presenta muchísima volatilidad, digamos que, y además de eso, pues, digamos que podemos decir que el oro es un activo refugio, mientras se deprecian las monedas se deprecian, las divisas se deprecian, pues el oro puede mantener el poder adquisitivo. Entonces, una de las ventajas que tenemos a la hora de invertir en oro, o digamos que de poder, también podemos decir transar, pues es que podríamos pensar en conservar el poder adquisitivo. No sé, imagínense esto, el oro o sus monedas en sus divisas en unos 10, 20, 30 años, pues seguramente van a valer muchísimo menos y es muy posible que el oro por lo menos mantenga el valor del dinero. Hay uno de los inversores, uno de los mejores inversores de todos los tiempos es que dice que el oro no vale más que el oro, ¿sí? Esa es una de las frases de Warren Buffett y él expresa que no le gusta mucho invertir en oro porque básicamente cuando si compras oro, pues lo que vas a vender es oro. Y pues está bien, puede que conserves el valor del dinero, pero lo que entiende o lo que más o menos nos dice Warren Buffett es que la rentabilidad no es tan atractiva como para él depositar su dinero en oro. Ahora, nosotros lo podemos ver de otra manera, él, su manera de invertir y pues una inversión más tipo value investing, en donde quizás piense que comprar pues con acciones, digamos que con margen de seguridad puede sacar beneficio, pero quizás el oro
pues entiendo que es un poco más difícil. Pero definitivamente la rentabilidad, si nos acercamos al oro por un tema de meramente de rentabilidad, pues debemos entender en qué ciclo nos estamos moviendo, porque no siempre el oro tiende a dar buenas rentabilidades. De hecho, la media, por lo menos hasta el 2011, desde 1900, era casi un 1% al año. Así que si observamos al oro en la última década, pues podemos decir, wow, qué super movimiento. Si hubiese comprado hace 10 años, pues seguramente pues hubiese hecho una muy buena rentabilidad, pero realmente la hubieras mantenido. Esa es la gran pregunta. ¿Hubieses mantenido el oro la última década o esa inversión en oro la última década? Lo otro es, sí, está bien, esta década subió, pero ¿estás seguro de que vamos a tener una década igual en donde el oro se pueda valorizar de la misma manera? Esa es otra pregunta que deberíamos hacer. Entonces, mientras el dinero fiat, pues es un activo que es de meramente confianza, entendemos que cuando nosotros depositamos el dinero en un banco, pues básicamente es un acuerdo de confianza. Yo confío en que en algún momento ese dinero se me va a ser devuelto o yo vaya a mi banco y pueda sacar el dinero cuando lo necesite. Pero básicamente es un acuerdo de confianza. Pero ante una situación compleja de crisis, ya lo vimos en el pasado con el tema del corralito, bueno, hemos visto varios ejemplos en donde queremos o las personas quieren otra vez su dinero de vuelta y no lo tienen. Lo vimos al comienzo del año con los bancos regionales en los Estados Unidos. Muchas veces muchas personas se acercaron después de la crisis que se desató, se acercaron a los bancos a tratar de retirar el dinero y pues les fue imposible, ¿sí? Porque el banco pues no tenía toda la liquidez para devolver el dinero a sus ahorradores. Entonces, ya ha pasado. Ahora, ¿qué sucede con el oro? Pues hay muchas opciones de invertir en oro. Podemos hacer operativa intradía, podemos transar el CFD en FP Markets, podemos también comprarlo físico. Entonces, con cada modelo o con cada tipo de inversión, pues digamos que se crean también ciertas necesidades. Si yo compro un oro físico, pues voy a tener una necesidad de dónde lo voy a guardar. Tengo una necesidad de seguridad, entonces dónde lo guardo, cómo lo transporto. Entonces, debemos entender eso. Para cada modelo hay una necesidad. ¿Nosotros qué podemos decir? Pues en la manera en que lo transamos, pues podemos decir que tenemos la opción de invertir en un activo que de una u otra manera pues es volátil y esa volatilidad pues a nosotros pues nos conviene si somos operadores intradía, pero también debemos entender que si queremos tenerlo un tiempo, si queremos invertir un tiempo en ese activo, si queremos protegernos por lo menos de la inflación, que para eso sí sirve el oro, o si queremos, por ejemplo, el dinero. Creo que eso es lo mejor eh, mm, que puede hacer el oro, conservar el valor del dinero. Entonces, si nosotros queremos hacerlo, sin duda alguna es una gran opción. Vamos a continuar entonces, porque quiero mostrarles entonces lo que pasó. Si hablamos de que el oro realmente es un activo de refugio, pues entonces seguramente nos puede proteger ante situaciones complejas, como por ejemplo guerras, como por ejemplo situaciones, bueno, geopolíticas, climáticas también, sin duda alguna también, eso puede influir en el precio del oro. Bueno, vamos a darle un vistazo. Entonces, discusión sobre cómo los eventos económicos y políticos globales impactan la percepción del oro como activo refugio, sin duda alguna. Creo que en algunos eventos más que en otros, y vamos a tratar de verlos, vamos a ver si podemos ver lo que sucedió, por ejemplo, cuando las Torres Gemelas, creo que es algo significativo, y son eventos muy diferentes, por ejemplo, si analizamos la crisis de las prime en el 2008, la crisis hipotecaria en el 2008, creo que la reacción fue diferente y quizás también fue diferente si lo observamos, por ejemplo, con el COVID. Bien, que son situaciones complejas en donde, por lo menos, si nosotros queremos proteger el valor del dinero, pues deberíamos
algunas personas pudiesen haber pensado en el oro como, como un activo refugio. Pero entonces realmente la gran pregunta es, ¿sirve en todos los casos o solo en algunos? Vamos a darle un vistazo entonces a esto. Entonces vamos a dar algunos ejemplos contra en el precio del oro en respuesta pues a, obviamente a eventos claves. El oro nos protege contra la inflación. Creo que eso es además de la pérdida del valor del dinero, que básicamente podríamos decir que la inflación es la pérdida del valor del dinero, gracias pues obviamente a, no sé, ampliación de la masa monetaria o, bueno, pero básicamente el oro nos puede proteger contra la inflación. Vamos a darle entonces un vistazo a los gráficos. Bueno, un segundo, voy a proyectar por acá la pantalla. Esta es la gráfica del oro bueno, esto es un gráfico diario. Y quiero que veamos primero entonces el primer evento geopolítico, lo último que ha sucedido, que ha acontecido en el mundo y que además de eso, estrés o, ¿cómo podemos decirlo? Una situación crítica en el mundo. Creo que podríamos decir que la invasión del grupo terrorista Hamas a Israel. Eso fue el día 7, domingo 7, los mercados cerrados, sábado, perdón, sábado 7, mercados cerrados, pero miren lo que sucede cuando abre el mercado el día domingo. Una apertura con gap. Bueno, no lo venía anunciando, de hecho, ¿sí? Movimiento muy, 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 muy bajista en el oro, visita mínimos de 1810, cierra el viernes con una vela envolvente y abre con un gap de aproximadamente 0,79%. Desde ese acontecimiento, desde lo que pasó bueno, con la situación en Israel, con el grupo terrorista, la subida ha sido de aproximadamente un 9,67%. Nos tiene acostumbrados, quiero que pongamos acá un de periodos, separador de periodos, nos tiene acostumbrados el oro a este tipo de movimientos. Entonces, miremos, por ejemplo, el movimiento desde el mínimo al máximo del el mes de octubre, 10%, desde el mínimo del mes hasta el máximo del mes, un 10%. Miremos lo que pasó en el mes de septiembre, desde el máximo al mínimo, tenemos un 6,38% de corrección. Y miren esto también, aquí en el mes de agosto, octubre, septiembre, agosto, aquí tenemos un menos un 4,14%. En el mes de julio tenemos un movimiento, un rango más o menos de 4,44%. Y aquí ya se empieza de pronto a estrechar un poco, aunque también tenemos un 4,63%. Miren que el oro de una u otra manera, pues esa volatilidad que presenta o que ha presentado en los últimos meses, pues sin duda alguna, podríamos decir que nos ayuda, nos sirve para la operativa que nosotros presentamos, que es más una operativa intradía, una operativa especulativa, ¿sí? Más, yo creo que hay que hacer un paréntesis acá y es, cuando usted piense operar, no solo en el oro, en cualquier activo, pero hablemos del oro. mm, Piense en la diversificación. Creo que la clave de una buena inversión, la clave de una buena estrategia, la clave de poder entrar a los mercados y poder sacar algo de beneficio es la diversificación, que usted aprende a diversificar sus riesgos y además de eso, pues obviamente diversificar su capital en los diferentes activos. Entonces tenemos una porción en donde hacemos trading y podemos especular, pero tengo otra que también está respaldando mi capital ante la inflación o ante, bueno, simplemente como activo refugio, lo puedo tener allí. ¿Listo? Entonces, creo que una de las claves es la diversificación. Bueno, vamos a darle un vistazo. Quiero que veamos, no sé si me va a alcanzar la data, pero quiero que veamos en el 2020, mayo,
2020. Quiero que lo veamos por acá. Marzo. Miren lo que pasa en marzo. Básicamente, esta partecita de acá fue el COVID. Ahora, primero lo vimos bajar, ¿sí? Y luego lo vimos subir. Y desde el mínimo que tuvimos en el mes de marzo, luego del COVID, 1459, fue a buscar el máximo. Esto fue ya en el 2000, bueno, en agosto. Estamos hablando de casi dos, a ver, estamos hablando de 1, 2, 3, 4 meses. 4 meses. En 4 meses el oro hace prácticamente un 43%. Yo no sé si volvamos a ver un movimiento de ese tipo en el oro. No nos tienen muy acostumbrados al oro a hacer ese tipo de movimientos. Bueno, podríamos irnos un poco más hacia atrás, pero creo que no nos tiene muy acostumbrados. Quizás poner un gráfico semanal, a ver si lo podemos ver, 18, 2000, a ver si lo alcanzamos a ver por lo menos el 2008, en la crisis de la subprime, que esto es más o menos por acá. Esta es la volatilidad que genera. Pero mire que cuando estalla la crisis, cuando hay una situación difícil, vemos correcciones, que fue lo que vimos, por ejemplo, antes del ataque el ataque de Israel, pues vemos primero una corrección y luego vemos el movimiento al alza de manera muy significativa. Miren lo que pasa en el 2008. El precio corrige de manera significativa, una corrección importante, además rompiendo mínimos, 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 y luego, desde ese mínimo, pues viene la subida desde el 677 hasta los, bueno, podemos decir que 183%. 183, sí, 183%, casi el 200%, desde el 677 hasta el 1900. Ahora, que también quiero que veamos esa parte. ¿Cuánto se demoró entonces el oro a volver a tener un movimiento de ese tipo? Porque este es el movimiento. Imagínese que usted, imagínese, piense en esto. Usted preso por bueno, no por el pánico, pero digamos que por la euforia mejor, luego de ver un movimiento de ese tipo, wow, 1, 2 meses, o mejor, sí, 2008, 2009, 2 años subiendo, wow, no, esto, el oro, mejor dicho, el superactivo, compremos y empieza a comprar usted por acá quizás en esta zona, ¿sí? Donde el mercado ya empieza quizás a cambiar el sesgo. ¿Cuánto se hubiese demorado para volver a recuperar su dinero? Que esa es la gran pregunta y eso es lo que muchas personas no nos dicen. Ah, el oro es un gran activo, pero el oro, miren la rentabilidad. Claro, si nosotros medimos solamente, pues desde donde subió, desde donde empezó la subida hasta donde llegó, wow. Pero imagínense que usted, como inversor, compra en esta zona. Muy fácil. Hubiese podido uno comprar en esos niveles pensando que puede seguir, que resulta que pues básicamente la euforia, recordemos que la euforia nos hace entrar en activos que están ya quizás llegando a su fin, llegando a su momento más eh, alto. ¿Cuántos años hubiesen pasado para que usted recuperara entonces el dinero? ¿Mm? Mira, lo visito por acá. 2020. 2020. Y necesitó una pandemia, además, para que llegara hasta allá. 2020. O sea que pasaron desde el máximo del 2011 hasta el 2020. 9 años se hubiese demorado usted para volver a recuperar su dinero en el oro. ¿Por qué? Porque antes no le hubiese dado la rentabilidad que estaba esperando. ¿Se fue refugio en esa última década? Quizás no. Fue refugio, hubo volatilidad cuando estalló la crisis del 2008. 2 años muy, muy alcistas, lo llevan hasta un máximo, pero después no pasó absolutamente nada. Ahora, si su estrategia solamente era aguantar, o si su estrategia pudo haber sido mantener la posición y seguir comprando en las caídas, porque en algún momento pues, usted consideraba que iba a subir, pues seguramente hubiese sido una muy buena estrategia, pero si no fue así, usted simplemente se demoró casi
10 años para recuperar su dinero. Entonces, yo quiero que se queden con esto. Vamos a hacer un webinario, será ya para el próximo año, donde hablaremos un poco más sobre la operativa del oro, las correlaciones sobre otros activos, sobre todo para pares de monedas que se correlacionan muy bien con el oro, hablando del dólar. Así que definitivamente mm, la historia nos la pueden contar, pero es mejor cuando vamos a los gráficos y cuando nos damos cuenta realmente si vale la pena o no. Entonces, vuelvo y hago la pregunta. Estando en estos niveles, ¿usted sería comprador de oro para mantener cuánto? ¿Cuántos años? ¿Cree que le puede, por lo menos, bueno, sí, sin duda alguna, es un activo refugio y sin duda alguna puede conservar el valor del dinero en el tiempo? Pero de ahí que sea un activo que nos dé una rentabilidad significativa, no sé, es. Y creo que esto es lo que ve Warren Buffett en el oro y por eso, pues de una u otra manera, pues es una inversión que no le gusta demasiado. Él critica el oro, él de hecho dice, el oro no me gusta demasiado, no es un activo que me gusta mucho. Bueno, eso es lo que tenemos entonces para el día de hoy. Les dejo esa gran pregunta. ¿Usted qué opina? ¿Cree que sí compraría oro en estos niveles viendo esta gráfica después de lo que ha subido? ¿O esperaría que haga una corrección? ¿O hasta dónde cree que puede llegar? ¿Romperá el máximo que se creó por acá el marzo, en abril de este año? ¿Será capaz de romperlo? ¿O, o cree usted que primero vendrá un retroceso? Bueno, pues estaremos atentos a ver qué pasa con el oro. Pero comente este video, por favor, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.